Hay pueblos que saben a desdicha. Se les conoce con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Este es uno de esos pueblos, Susana. Allá, de donde venimos ahora, al menos te entretenías mirando el nacimiento de las cosas, nubes y pájaros, el musgo, ¿te acuerdas? Aquí en cambio no sentirás sino ese olor amarillo y acedo que parece destilar por todas partes. Y es que este es un pueblo desdichado, untado todo de desdicha. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, fue un representativo novelista, cuentista, guionista y fotógrafo mexicano. Su obra ha sido catalogada como una de las más importantes de la literatura del siglo XX. Nació en Apulco, San Gabriel, distrito de Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917. A sus 7 años, su padre fue asesinado durante la Revolución Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, la cual fue un conflicto armado de México que se prolongó desde 1926 a 1929 entre el gobierno y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico en la nación. 4 años después falleció su madre. En 1929 se trasladó a San Gabriel y vivió con su abuela, pero posteriormente acabó en el orfanato Luis Silva, actualmente Instituto Luis Silva, en la ciudad de Guadalajara. En algunas entrevistas, Juan Rulfo afirma que no guarda buenos recuerdos de esta experiencia. En 1933 intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero al estar en huelga, optó por trasladarse a la Ciudad de México, donde asistió de oyente al Colegio de San Ildefonso. En 1934 comenzó a escribir sus trabajos literarios y a colaborar con la revista América. Como señala Alberto Vital, Rulfo en su obra narrativa se iba apropiando de las experiencias que desgarran el precario orden familiar, la guerra, el despojo, la orfandad y de su región de origen, cuyo entorno inmediato fue el de las haciendas y el campo destruidos por la violencia de la Revolución Mexicana y la Cristiada. A partir de 1938, Juan Rulfo viajó por algunas regiones del país en comisiones de servicio de la Secretaría de Gobernación y comenzó a publicar sus cuentos más relevantes en revistas literarias. Desde 1946 se dedicó también a la labor fotográfica, en la que realizó notables composiciones. Trabajó para la compañía Goodrich Euskadi de 1946 a 1952 como agente viajero. En 1947 se casó con Clara Angelina Aparicio Reyes, con quien tuvo 4 hijos, Claudia Berenice, Juan Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos. De 1954 a 1957 fue colaborador de la Comisión del Papaloapán y editor en el Instituto Nacional Indigenista en Ciudad de México. La breve obra de Juan Rulfo, que ficcionalmente solo consta de 3 libros, le valió reconocimiento en todo el mundo de habla hispana y recibió premios tan importantes como el Nacional de Letras en 1970 y el Príncipe de Asturias de España en 1983. Sus novelas y cuentos han sido traducidos a numerosos idiomas. Tales obras son el compendio de 17 relatos llamado El Llano en Llamas, publicado en 1953, el cual manifiesta un diestro manejo de esta forma literaria. En algunos cuentos ya aparece referenciado Comala, el mítico pueblo ficcional por el que se le conocería a nivel mundial y donde desarrolla su magna novela Pedro Páramo, que aparecería en 1955, la cual abordaremos con detenimiento en esta ocasión. Su última obra fue El Gallo de Oro, novela publicada en 1980, de la cual se hicieron 4 adaptaciones para el cine y 2 telenovelas para la televisión colombiana.
Juan Rulfo también escribió guiones para cine y de su misma producción cuentística se hicieron varias adaptaciones para la pantalla grande. Durante las últimas 2 décadas de su vida, el autor mexicano se encargó de editar en el Instituto Nacional Indigenista una de las colecciones de antropología contemporánea más importantes de México. Juan Rulfo falleció la tarde del 7 de enero de 1986 a causa de cáncer de pulmón. Su deceso conmocionó a la comunidad cultural de México. Juan José Arreola, tras la muerte del cuentista jalisciense, expresó que su obra era la más notable realización del impulso de un pueblo. No puedo creerlo, no puedo decir que esté muerto. Él no ha muerto, ha nacido con todos los que amamos la literatura. No creo en las letras universales, creo en las letras de Sayula. Su obra es la más notable realización del impulso de un pueblo. Rulfo consagró la voz de la tierra. Nadie puede continuar su obra, ni él mismo se atrevió a hacerlo. Pedro Páramo es una novela que contó con una larga gestación. Rulfo sostuvo que concibió la primera idea antes de cumplir los 30 años y ya en 2 cartas dirigidas en 1947 a su novia de ese entonces, Clara Aparicio, se refiere a esta obra bajo el nombre de Una estrella junto a la luna. En la última etapa de su escritura cambia el nombre a Los murmullos, un título que muestra una aparente inspiración en obras de William Faulkner, aunque también reconoció la influencia de la literatura europea y en particular de la novela Gente Independiente del premio Nobel islandés Halldór Laxness. Gracias a una beca del Centro Mexicano de Escritores, Juan Rulfo pudo concluir Pedro Páramo entre 1953 y 1954. En este último año 3 revistas publican adelantos de la novela y en 1955 aparece como libro. La edición fue de 2.000 ejemplares, de los cuales solamente se vendieron la mitad. El resto fueron obsequiados. Pedro Páramo representa una obra fundamental en la literatura mexicana que marca el fin de la novela revolucionaria, lo que permitió las experimentaciones narrativas, como es el caso de la generación de mediados del siglo XX en México o los escritores pertenecientes al boom latinoamericano. A pesar de su breve extensión, contiene una gran complejidad que combina múltiples elementos, tanto del México prehispánico, con la irrupción de aspectos culturales y religiosos por parte de España. Entre ciertos sectores de la crítica causó desconcierto debido a que se alejaba bastante de los modelos decimonónicos lineales y estrictamente realistas que constituían al género novelístico más tradicional. Veremos que Pedro Páramo en este sentido representa una gran libertad creativa que no escatima en recursos de vanguardia para abordar aspectos tradicionales de la idiosincrasia campesina e indígena de ciertas poblaciones mexicanas y que inclusive nos recuerdan algunos contextos y costumbres que aún persisten en incontables sectores de la provincia y el campo en Latinoamérica. Desde sus mismos inicios, se sugiere sutilmente al lector que el mundo de Comala no representa la descripción de una escueta realidad. Su entramado se compone también por lo fantástico, donde cualquier cosa puede suceder y no hay por qué asombrarse. «Hace calor aquí», dije. «Sí, y esto no es nada», me contestó el otro. «Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija». Los primeros eventos narrados corresponden al personaje de Juan Preciado, quien llega al pueblo en búsqueda de su padre ausente, guiado por las borrosas indicaciones y la sed de venganza de su madre ya muerta. La llegada y los primeros encuentros de Juan, una especie de velado anfitrión del que se sabía que llegaría al pueblo, aunque él no conociera a nadie, van manifestando la realidad de Comala, construida también con rabia, nostalgia y recuerdo, donde el espíritu de los muertos aún incide en el mundo de los vivos, donde uno mismo en trato con Dios puede decidir el momento de abandonar la existencia, donde las almas en pena erran sin destino fijo y solo reciben pedazos rotos de padres nuestros, y donde los animales más que nadie se conduelen por asuntos humanos. Algunos de sus componentes extraordinarios representarán una notable influencia para la consolidación del realismo mágico latinoamericano. El lenguaje de la novela es pausado, tranquilo, con cierto hálito de abandono que recrea un mundo rural
que alguna vez tuvo esplendor y movimiento, pero ahora solo vive gracias a la escueta evocación poblada de frases poéticas dosificadas sin pretensiones, manifiestan profunda meditación. Miguel Cruz Giraldes señala que diversos pasajes son auténticos poemas en prosa en los que se remansa la acción de todo el relato. Afuera, en el patio, los pasos como de gente que ronda, ruidos callados. Y aquí, aquella mujer, de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo y debajo de sus pies regueros de luz, una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera negado en lágrimas. Y después el sollozo, otra vez el llanto suave pero agudo y la pena haciendo retorcer su cuerpo. Las descripciones de elementos telúricos no solo van mostrando al lector las circunstancias de la trama, sino que hacen parte fundamental de toda la cosmogonía creada por el relato. Pero estas descripciones son breves, de gran condensación. Las entradas y salidas de las escenas son de gran inmediatez, alejadas de cualquier expresión barroca o verborrágica, y se van trenzando en una estructura que obedece más a la libertad de la poesía que a la rigurosa lógica. Por ello mismo, la novela también recurre a pequeñas elipsis que refieren los acontecimientos. No se narra de forma lineal, más bien circular, en remolinos. Otro elemento patente es la intromisión de las añoranzas en medio de la narración de los hechos, sin previo aviso y que obedecen a una pluralidad de voces. En este sentido, la novela no posee un solo punto de vista y ello determina la riqueza de los sentires de épocas diversas que crean una nueva realidad más compleja. Este elemento se agudiza a medida que se avanza en la lectura, hasta llegar al punto de avistar, como ya sugeríamos, poco más que golpes de frases y párrafos traídos al azar, como ráfagas de viento y llevados de nuevo, con evidentes componentes oníricos. Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Allí donde el aire cambia de color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Rodrigo Baudagna retoma el concepto de transculturación acuñado por Ángel Rama para analizar Pedro Páramo y sugiere que ésta puede entenderse efectivamente como novela transcultural porque manifiesta un complejo modelo narrativo que incorpora elementos discursivos provenientes de la oralidad de los sectores populares y con ella del discurso mítico. Según Ángel Rama, la narrativa de transculturación surgió como reacción estética frente al regionalismo y al indigenismo, que se adjudicaban la autoridad de representar la voz de los sectores indígenas a través de modelos literarios europeos. Con la creación de nuevos fenómenos culturales que incorporaban tanto las tradiciones ancestrales o populares, recuperadas para resistir a los avances aculturadores de la modernización, como tradiciones occidentales, la narrativa de transculturación fue capaz de renovar la literatura latinoamericana hasta el punto de convertirse en un modelo superador del indigenismo e igualmente de la disputa realismo-vanguardismo propia del ámbito de las letras latinoamericanas en la mitad del siglo XX. Francisco Javier Solé, en un texto crítico, ofrece una cita del propio Juan Rulfo, quien señala que su escritura posee una aparente falta de estructura y se inclina por lo fragmentario, lo cual también se debe a la voluntad de eliminar elementos ensayísticos en su novela que había visto bastante en la literatura española, para enfocarse en la pluralidad de voces y hechos más directos y despojados, es decir, desplaza las intromisiones abstractas e incita a la mayor contribución de quien lee la novela. Rulfo también anota su interés por plasmar una concepción del tiempo que obedece tanto al legado español en su forma teleológica como al de tipo indígena que aún sobrevive en las sociedades rurales de México, que corresponde a una concepción cíclica. La obra está bastante cruzada por elementos católicos a nivel de personajes y valores,
el terror por el infierno, los pecados y la culpa, los conflictos de conciencia, pero a su vez el tránsito constante entre la vida y la muerte de entidades incorpóreas también se debe a cosmogonías prehispánicas. Rodrigo Baudagna señala con acierto la analogía que hace Martín Lienhard sobre uno de los motivos centrales de la novela ya mencionados, la búsqueda del personaje de Juan Preciado a su padre Pedro Páramo con el viaje que realiza Quetzalcóatl en la mitología nahual hacia el reino de los muertos, Mictlán, para recuperar los huesos de su padre. Las dinámicas familiares propias del campo y la provincia también son parte clave del relato. El foco cae especialmente en las mujeres, sus esperanzas fallidas, sus deseos maltrechos, sus remordimientos tenaces que no se marchan o sus pequeños rituales cotidianos entre hierbas y menjurjes para lidiar con el día a día y que no les pese tanto. De otro lado, hallamos a hombres indolentes como el mismo Pedro Páramo, codicioso y prepotente, que no duda en hacer todo lo que esté a su alcance con deshonestos tratos comerciales y hasta conyugales de por medio para adueñarse de tierras y acrecentar su riqueza, pasando incluso por encima de la ley. La única persona que logra resquebrajar al poderoso cacique es Susana San Juan, mujer de extraña y esquiva personalidad que no se inmuta ante los sentimientos y el ardor de Pedro Páramo. En el texto ya referido de Francisco Javier Solé, Juan Rulfo también señala que el aire de resentimiento y rebeldía que destilan varios personajes de la novela está relacionado con los conflictos entre conquistadores, colonizadores y criollos en su región natal, Jalisco y alrededores. Históricamente, la novela refiere elementos de especial importancia directa e indirectamente. Se relaciona el auge y la decadencia de Pedro Páramo y de Comala con revoluciones esenciales como la mexicana, la cual buscaba eliminar la opresión de los caciquismos y las clases acomodadas sobre las poblaciones vulnerables, tanto de campesinos como indígenas, y la de los cristeros, que como ya señalamos, fue llevada a cabo por diversos grupos sociales que se alzaron contra las pretensiones del Estado mexicano por contrarrestar el influjo católico. Ambos eventos transformaron profundamente las dinámicas de la sociedad mexicana a principios del siglo XX. En suma, Pedro Páramo es una indiscutible obra maestra de la literatura que no ha perdido su influjo a pesar del tiempo, la cual logra condensar en muy pocas páginas a través de una notable sensibilidad y una precisa elaboración formal, como hemos estudiado, pasajes y sentires que hacen parte fundamental de la sociedad mexicana, pero también de la paradójica y contradictoria cosmovisión latinoamericana. Ha sido grandemente estimada por figuras como Emil Rodríguez Monegal, Jorge Luis Borges, Carlos Monsiváis, Susan Sontag y Günter Grass, entre muchas otras, y desde su aparición se ha ganado con creces un lugar encumbrado en la historia de nuestra estética y cultura, que persiste a través de las generaciones hasta la actualidad. Historia que aún buscamos, interrogamos y tratamos de reconstruir sin hallar respuestas definitivas, tal y como Juan Preciado pidiendo señas sobre su padre para reclamarle su abandono en un lugar llamado Comala.